Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables y que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Fin de la cita. Este fragmento corresponde a la segunda oración de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Fue firmada el 4 de julio de 1776 y esa frase, así como ustedes la escucharon, esa cita, ha sido calificada como una de las frases más conocidas del mundo en el idioma inglés y llegó a convertirse en el faro del desarrollo político, económico y social de una de las naciones más poderosas del mundo. De hecho, Abraham Lincoln la asumió como un principio rector de todo lo que impulsó su causa y su vida como gobernante o como uno de los hombres que pusieron los pilares de esta nación. Fue citada también por Martin Luther King en el conocido discurso Tengo un sueño. Así que no cabe duda que estamos frente a una de las confesiones que ha acompañado por los siglos el recorrido de una nación. Yo no voy a discutir ahora si eso sigue siendo el faro que dirige a los Estados Unidos hoy en día, pero ciertamente ha sido una frase y un compromiso que ha marcado todo lo que ha sido el desarrollo de esta nación. Y quiero que pensemos en todo lo que los hombres pueden llegar a ser movidos o impulsados por el deseo de libertad y el deseo de justicia. Sin embargo, nada de eso es comparable con la vida de aquellos que se comprometen a ser fieles al Señor y a su palabra. Lo que digo es esto: si una nación como la nación de los Estados Unidos forjó gran parte de su historia anclados a lo que ellos consideraban un compromiso inquebrantable con la libertad y con la dignidad de la vida, imagina lo transformador que pudiera ser vivir a la luz de verdades mucho más significativas como las que nosotros encontramos en la palabra de Dios y que pudiéramos abrazarla con la misma firmeza y vehemencia con la que se han abrazado estas verdades en esta nación que estamos mencionando. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, de cómo el pueblo de Israel, que ahora había escuchado la palabra de Dios, habían sido movidos al arrepentimiento, habían sido impactados por la palabra, y cómo como consecuencia de ese impacto están asumiendo un compromiso público con guardar su palabra, con no quebrantar los mandamientos de la ley. Vimos en el capítulo anterior que este compromiso era parte de esa espiritualidad restaurada de la que hablamos. Ellos restauraron su devoción y su anhelo por Dios, su compromiso con la palabra, pero también su deseo de guardar y de vivir a la luz de esas verdades que ellos estaban creyendo, escuchando. Pero ¿en qué consistía ese compromiso? Al final del capítulo 9, nosotros vemos que ellos se comprometieron con no abandonar al Señor. En el versículo 38 dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y de nuevo, ¿en qué consistía esa promesa? ¿Cuál era el contenido de esas palabras? Es más, ¿quién firmó esa promesa o ese documento? Y como dije, es de eso de lo que vamos a estar hablando. Y vamos a abordar el capítulo de hoy, el capítulo 10, como si fuera el restablecimiento de la santidad del pueblo de Dios por medio de un compromiso público debidamente firmado y redactado. Vamos a usar incluso la figura de una constitución política que seguramente todos conocemos aquí, estamos familiarizados con una, para una nación, solo que en este caso vamos a hablar de la constitución o la resolución de la nación de Israel. La constitución o resolución de la nación de Israel, su compromiso con guardar la palabra, con guardar
la verdad de Dios. Así que vamos a ver en primer lugar a los firmantes de la declaración, versículos 1 al 28. Los firmantes de la declaración. Luego veremos, y será el segundo encabezado de nuestro sermón, el contenido de la declaración, versículos 29 al 39. Así que hoy vamos a tener dos encabezados nada más. Los firmantes de la declaración y el contenido de la declaración. Pero en ese contenido de la declaración vamos a ver primero la cláusula general de la declaración, luego veremos el capítulo 1 con sus respectivos artículos sobre el pacto y la pureza, y luego veremos el capítulo 2 con sus respectivos artículos, que es sobre el templo y la adoración. Toda una constitución, todo un documento, el que vamos a estar analizando en la mañana de hoy. Veamos en primer lugar, entonces, ¿quiénes fueron los firmantes de la declaración? ¿Quiénes eran los que estaban comprometiéndose públicamente con guardar la palabra de Dios? Noten versículo 1 del capítulo 10. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías. Y luego, un montón de personas cuyos nombres terminan en Ahías: Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Hatús, Sebanías, Maluc, Harim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulán, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgai y Semaías. Luego que firman ellos, quienes eran los sacerdotes, entonces firmaron los levitas: Yeshua, Hazanías, Binuí y los hijos de Nadab. Después de eso, firmaron también los cabezas de familia. Ustedes pueden verlo en el capítulo 14, versículo 14. Y finalmente, después de los cabezas de familia, firmaron también el resto del pueblo: los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo, todos los que habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, con sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Ahí está la lista detallada de los que firmaron la declaración. Evidentemente se trataba de un compromiso serio y no de palabras al aire. No era que yo estaba diciendo: Señor, en ese culto poderoso donde estaban leyendo la palabra de Dios en ayuno, nosotros nos comprometemos a guardar tu palabra. No, era: Señor, aquí estamos y vamos a comprometernos públicamente en este documento a guardar tu palabra, a hacer esto, esto, esto y esto. Esa no era la emoción de un año nuevo, no era que estaban abrumados porque iban a empezar una nueva etapa para sus vidas. Ellos estaban reaccionando a la comprensión que ahora tenían de la palabra de Dios. La lista de firmantes inicia con el gobernador, con Nehemías como el principal, y termina con el pueblo. Honra al que honra merece. Nehemías había sido el arquitecto de toda esta restauración, tanto física como espiritual, el hombre que Dios estaba usando, y es él quien aparece como el primero de los firmantes. Luego los sacerdotes, 2 al 8, los levitas, 9 al 13, y luego los jefes o las cabezas de las 12 tribus, del 14 al 26. Y finalmente, en el versículo 28, el resto del pueblo. Por alguna razón no vemos a Esdras firmando ese documento. Algunos sugieren que era que Esdras se había devuelto para Susa, otros sugieren que Esdras estaba como veedor, como vigilante o como garante de la firma. Como quiera que sea, ¿verdad? El rol de Esdras fue un rol importante porque fue quien precisamente trajo la palabra al pueblo para que el pueblo llegara a esta convicción. Es común que los compromisos de este tipo se firmen siempre al final del documento. No sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de ver algún decreto o una resolución de la alcaldía o de la gobernación, etcétera. Pero ustedes se darán cuenta que al final aparece la firma de la alcaldesa, el secretario, el fulano de tal, y aparecen un montón de firmas que son los que sellan que el documento es veraz. Pero bueno, aquí los firmantes no aparecen al final, sino que aparecen al principio, dando una señal de que era un compromiso verdaderamente importante, pero también parece ser que era costumbre de la época. Ahora, algo interesante que nosotros vemos aquí es que este no fue un compromiso de unos cuantos.
no era algo solamente de los líderes, no fue Nehemías y los sacerdotes y los levitas. Todo el pueblo estaba involucrado. Todos asumieron un compromiso unos con otros delante de Dios, incluso los niños. Miren que el texto dice, todo el que podía entender se comprometió. Es decir, si había niños que tenían ya una comprensión de la responsabilidad, de lo que implicaba comprometerse delante de Dios, ellos también se comprometieron. Y eso nos deja una enseñanza práctica importantísima. A veces pensamos que el vivir en santidad y el compromiso con las cosas sagradas solo es algo reservado para los que sirven. Pero que si yo no estoy involucrado en el servicio, ni estoy involucrado en hacer algo para la obra del Señor, entonces yo no tengo ninguna demanda de vivir en santidad ni de guardar la palabra de Dios, porque yo no soy pastor, yo no canto, yo no sirvo, yo no soy ujier, yo no estoy en la parte de multimedia, yo no trabajo con niños, yo no hago nada. Yo lo único que soy es que voy los domingos y me siento, así que a mí que nadie me moleste. Porque yo no tengo compromiso con nadie. Eso se deja para el pastor. Sin embargo, como creyentes, sea cual sea nuestro rol, nosotros adquirimos un compromiso con Dios principalmente. Alguien, de nuevo, puede pensar que como él no sirve en algún ministerio, entonces no tiene mayor compromiso. Pero eso es una mentira que podemos creer y es algo, escuche bien, que no proviene del Señor. Los líderes, los pastores en una iglesia no tienen mayor compromiso con la santidad que el miembro más nuevo que llegó a la iglesia. Porque el compromiso con la santidad es un compromiso con el Señor, no un compromiso con nosotros mismos. Es un compromiso con Dios. Y yo creo que la iglesia local puede ver también aquí un principio asociado con la membresía, con la importancia de la membresía de la iglesia. El pueblo de Dios se conoce por su compromiso con Dios, por la manera en que están comprometidos a guardar y a vivir la palabra de Dios. Y ellos estaban aquí listados por nombres, por familias y ubicados por categorías. Y no estamos diciendo que era un libro de membresía de Israel, no estamos diciendo que ellos leían el pacto cada vez que iban a tener la fiesta del Yom Kippur, diciendo algo así como lo que nosotros leemos en cada cena del Señor, pero no deja de evocar la bendición que experimentamos nosotros como pueblo durante la cena del Señor al leer nuestro compromiso como lo vamos a hacer en el día de hoy como miembros de esta iglesia local. Cuando hablamos acerca de eso que nosotros asumimos como un compromiso cuando nos unimos a esta iglesia, de vivir para la gloria de Dios, de criar a nuestros hijos en sujeción, de ser buen testimonio hacia los de afuera, de contribuir para el avance del reino, el alivio de los pobres y para el sostenimiento del culto, de orar los unos por los otros. La membresía es el reflejo del compromiso que cada creyente se hace delante de Dios y de otros testigos de vivir para la gloria de Dios y de hacerlo todo para la gloria de Dios. Y en parte, de nuevo, hermanos, eso es lo que motiva el ejercicio de la membresía en nuestra iglesia, que las personas puedan confesar públicamente su compromiso unos con otros en servir y en guardar la palabra de Dios como parte de su pueblo, siendo su iglesia. Así que no es un documento protocolario, no es un mero protocolo, es algo que nosotros asumimos con seriedad, un compromiso de vivir y ser fieles al Señor. Habiendo visto entonces a los firmantes de esta resolución o de esta carta de compromiso, vamos a ver qué fue lo que ellos firmaron. Ya vimos los firmantes, pero ¿a qué se comprometieron concretamente? Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, el contenido de la declaración. El contenido de la declaración. Miren el versículo 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar, aquí está el compromiso, y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Y a partir de allí, un desglose
de ese compromiso de manera más específica. Lo primero que vemos en el contenido de esta declaración que se firmó es la cláusula de cumplimiento. La cláusula de cumplimiento. Usualmente los contratos y compromisos de este tipo tienen las cláusulas al final. Por aquí la cláusula aparece al principio. Y se trata del compromiso y lo que ellos están invocando bajo juramento. Lo que sucedería si ellos incumplen parte del trato. Dice que ellos juraron y se pusieron bajo ese juramento de andar en la ley que fue dada a Moisés. Eso quiere decir que estaban invocando sobre ellos una maldición, si acaso llegasen a no cumplir con su palabra. De hecho, la Nueva Traducción Viviente traduce así el versículo 29. Se unió a sus jefes el pueblo y se comprometió mediante juramento. Y juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios dada por medio de su siervo Moisés. Eso era lo que implicaba el juramento. Que caiga una maldición sobre nosotros si dejamos de cumplir estas palabras. Ahora, eso no era nuevo. Acuérdense que esa era la naturaleza del juramento del pueblo de Dios en Deuteronomio. Cuando el Señor les dice bendiciones a la obediencia, maldiciones a la desobediencia. Lo han leído, ¿verdad? Así aparece con los títulos en Reina y Valera. Entonces dice, si tú fueres desobediente, si tú no guardares la palabra, todas estas plagas que he mencionado vendrán a ti, todo lo que he dicho acerca de los juicios vendrán contra ti, tú pedirás prestado, mas tú no prestarás, serás puesto por cola y no por cabeza. Y empieza a declarar toda esa serie de maldiciones. El pueblo de Dios no le paró bola a ese compromiso. Creyó que era un juego. Y durante toda su vida se dedicaron a desobedecer la palabra de Dios porque creyeron que nunca iba a pasar nada. Y un día las maldiciones vinieron todas, una por una. Todas las maldiciones cayeron sobre ellos. Y ahora que ellos se dieron cuenta que Dios había cumplido su palabra, dijeron, Señor, nos volvemos a comprometer y nos volvemos a poner bajo el mismo juramento. Mire, cosa seria hacer juramentos delante de Dios. Dice Eclesiastés, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Entonces dirá alguien aquí, pues nunca me comprometo. Pues si así es la cosa, yo nunca voy a comprometerme. Pero no, mi hermano, mira que ellos estaban tomando tan en serio la palabra que ellos decían, Señor, yo no es que esté pensando que te voy a fallar, pero voy a hacer todo lo posible y todo lo que esté a mi alcance por no quebrantar la ley, por no volver a ese estado en el que yo viví lejos de la palabra del Señor. ¿Cuál es el miedo de nosotros comprometernos a guardar la palabra? Que es lo peor que pudiera pasar, ¿verdad? Ahora, hermanos, nosotros no tenemos las mismas condiciones de juramento que tenían el pueblo de Israel, y las maldiciones de las que se habla aquí tal vez no funcionen de la misma manera hoy. Pero esto sin duda nos desafía a nosotros a considerar la necesidad de comprometernos con guardar la palabra de Dios. La premisa general del juramento era, ahí ustedes pueden leerlo en el 29, guardar todos los mandamientos y decretos y estatutos que el Señor dio por medio de Moisés. Más de 600 y pico de estatutos. Todos ellos nos comprometemos a guardarlos. Están ahí contenidos en los 5 libros primeros de la Biblia. Y ese era un compromiso grande. Pero entendían que era a lo que Dios los estaba llamando. Si yo hubiera estado ahí vigilando ese proceso, le hubiera dicho a ellos, mira, ustedes saben lo que van a hacer. Sí, toda la ley, ya la leyeron. Sí, mire que nosotros queremos firmar eso. ¿Estás seguro? Última palabra. Sí, queremos. Yo, si hubiera sido el notario de ese documento, yo hubiese querido que ellos de verdad estuvieran conscientes del compromiso que iban a hacer delante del Señor, porque ciertamente era un compromiso grande. Ahora, eso se ve todavía muy general. Es como cuando a principio de año alguien dice, me voy a comprometer a ser un mejor cristiano. Ajá, ¿eso qué significa? No, ser un mejor cristiano. Sí, pero ¿cómo vas a medir eso?
¿qué es lo que explícitamente vas a hacer para contribuir a ser un mejor cristiano? Eso es muy diferente a decir, yo voy a comprometerme este año a ser un mejor cristiano, lo que significa que voy a leer la Biblia tanto tiempo al día y que voy a orar tanto tiempo y por tantos propósitos y que voy a comprometerme a no dejar de congregarme en lo menos posible y que voy a procurar y voy a resolver reunirme en los ecos y no estar fuera de la comunión de la iglesia. Eso es medible. Yo puedo saber si estoy cumpliendo con eso o no, pero si yo digo voy a ser un mejor cristiano, ¿cómo mides eso? En agosto tú puedes decir, yo me siento mejor cristiano, pero ¿cómo sabemos eso? Entonces fíjate lo importante que es hacer un desglose específico del compromiso y nosotros lo vamos a ver aquí. Entonces ya vimos la declaración, la cláusula, nos comprometemos a guardar toda la ley de Moisés, pero ahora vamos a verla desglosada por capítulos y parágrafos y artículos. Entonces vamos a ver el capítulo 1 de esta declaración, de esta confesión que ellos están haciendo y que es sobre el pacto y la pureza, para usar un lenguaje más constitucional. Capítulo 1 de el pacto y la pureza. Artículo 1 del capítulo 1. No comprometer a sus hijas con extranjeros, ni con habitantes paganos, ni permitir que sus hijos tomaran mujeres paganas. Ustedes pueden verlo ahí, versículo 30, que no daríamos a nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Artículo 2, guardar el día de reposo que tanto habían abandonado por su avaricia. Artículo 3, se comprometían a guardar el año del jubileo y dejar descansar la tierra porque iban a confiar más en la provisión del Señor. Artículo 4, se comprometieron a pagar el impuesto para el sostenimiento del templo y para las ofrendas y no iban a descuidar la casa del Señor ni las celebraciones. Artículo 5, se comprometieron a llevar leña por turnos, la que sería usada por los sacrificios y que iba a ser empleada precisamente en todos los oficios del templo. Aquí estamos viendo un compromiso detallado que ellos estaban haciendo delante del Señor. Ahora, fíjense que estos compromisos tienen que ver con las cosas que ellos habían abandonado. Suenan muy familiares, ¿verdad? Suenan a cosas que el pueblo de Israel como que había descuidado en su momento. Ellos identificaron las cosas que en otro tiempo habían sido la puerta abierta de la desobediencia, la marca de la desobediencia, y eran esas el yugo desigual que el Señor tanto había advertido, reconocer la importancia del día de reposo como un día de adoración y el descuido por la casa de Dios. Ellos descuidaron esas tres cosas y por causa de esas tres cosas la maldición de Dios vino sobre ellos y por eso fueron llevados cautivos. Recuérdense ustedes que la prohibición del Señor era cuando ustedes entren en esa tierra no se unan en matrimonios con los paganos porque los paganos harían que ustedes se desvíen del camino llevándolos a adorar a otros dioses diferentes al Dios de la Biblia, pero a ellos eso les importó. El Señor les había dicho que debían guardar el día de reposo como un día de descanso para que concentraran la adoración en el único Dios verdadero y que no se concentraran solo en ellos mismos como las otras naciones, y eso a ellos les importó. El Señor les había dicho que debían trabajar por 6 años y el 7º año debían dejar descansar la tierra y no cultivarla y debían confiar que el Señor iba a proveer para ellos alimento para ese año y era una confianza suprema en la voluntad de Él y en la provisión de Él, y a ellos les importó. Y por causa de todas estas cosas vino la maldición. Entonces dice, vamos a ajustar en lo que más mal nos fue. Y por eso estos compromisos que nosotros estamos viendo aquí. Ahora hay un compromiso extraño, ese compromiso de llevar madera, leña. Y eso parece una labor como que uno dice, leña. Pero eso es algo que aparece una y otra vez en la Biblia. De hecho, cuando el Señor manda a Ageo, la primera vez que manda a Ageo a las ruinas de Jerusalén, el mandato del Señor para Ageo es: exhorta al pueblo, dile que dejen de estar artesonando sus casas y poniéndolas bonitas, pero descuidando la casa del Señor, y diles que vayan al monte y busquen madera y leña para que empiecen a reedificar la casa del Señor y reactiven el sistema de sacrificios. La leña era importante en el sistema religioso de Israel, porque la leña era la que consumía el sacrificio y se ofrecía el sacrificio todo el día. Parece que por alguna razón
En algún momento de la historia de Israel, la gente dejó de llevar leña y los sacrificios como que se amontonaron, no se ofrecían. Y tú sabes lo grave que eso era. Es más, imagínate eso en nuestros días. Cristo no ha muerto en la cruz del Calvario. Y la forma de ser salvo y de encontrar perdón de pecados es si tú pecaste en el día, al final del día tú tienes que llevar una ofrenda que tiene que ser quemada, toda. Y entonces tú tuviste un día cansado, ajetreado, llegaste al templo, suponiendo. Esto es un caso extremadamente hipotético, ¿verdad? Llegaste a la sede del templo en Santa Marta, que está mirando al templo de Jerusalén, y tocaste, buenas, y te abre el sacerdote amargado, porque no ha comido además. ¿Qué fue? Mire, yo vengo aquí a ofrecer el sacrificio mío, hoy estuve terrible en el trabajo, pequé desde la mañana hasta la tarde. ¿Qué hago? No hay leña. ¿Te imaginas un sistema de sacrificio dependiendo de eso? Sin embargo, eso parece que fue un problema. Fue un trabajo que en principio habían hecho los madianitas, que cuando David los conquistó, ellos se circuncidaron y se convirtieron en ayudantes del templo para que no se les cobrara impuesto. Entonces David les propuso un negocio: conviértanse ustedes en nuestros proveedores de leña. Y ellos dijeron, bueno, eso no parece buen negocio. Y durante un buen tiempo ellos se dedicaron a ser proveedores de leña para el templo. Sin embargo, ahora este compromiso lo estaban asumiendo ellos. La palabra que se usaba para estos sirvientes del templo era netineos, los sirvientes del templo, o sea, los que hacían el trabajo misceláneo. Pero ahora el pueblo está diciendo, eso lo vamos a hacer nosotros, y lo vamos a hacer por turno. No sabemos cómo fue la repartición de turnos, pero me imagino que fue un asunto como por a quién le toca en enero, a quién le toca en febrero, a quién le toca en marzo, a quién le toca en abril, y así distribuyeron los turnos para que durante todo el año hubiera leña en el templo. Ahora, hermanos, eso nos está dejando ver no solo la naturaleza del compromiso que ellos estaban haciendo, sino la intención que había detrás de ese compromiso, que era involucrarse incluso en aquellas cosas que parecían insignificantes o poco importantes, o que en otro tiempo habían hecho los extranjeros. Ellos dicen, nosotros no queremos que los extranjeros hagan más eso, queremos que lo haga el pueblo de Dios. Ahora bien, hermanos, estas cosas que hemos mencionado aquí siguen siendo importantes para nosotros en este tiempo, por supuesto, y deben ser el centro de nuestros compromisos con el Señor. Ahora usted estará pensando, ¿dónde va a conseguir leña? Pero tratemos de ver el principio detrás. Nosotros no debemos comprometer nuestra fe al diluirla con los pensamientos del mundo. Y yo no me estoy refiriendo solamente al yugo desigual en términos de matrimonio, lo cual está implícito en este pasaje, sino a que como creyentes nosotros debemos estar dispuestos a mantener la fe pura y no venderla, no comprometer nuestras convicciones. Y yo creo que nosotros estamos bajo esa amenaza hoy y somos llamados a resistir. El mundo quiere que nosotros y nuestros hijos piensen como ellos acerca de las cosas del mundo, acerca de cómo educar, acerca del sexo, acerca de la felicidad, acerca del éxito. El mundo nos vende un paquete, y es un paquete que se opone a la manera en la que Dios nos ha presentado las cosas en su palabra. El mundo quiere que nosotros y nuestros hijos abandonemos ese radicalismo cristiano y que seamos más tolerantes. Que no seamos tan fieles a esas cosas que Dios prohíbe en su palabra, sino que seamos más open mind, más abiertos. Pero ese yugo desigual es peligroso. Ese pensamiento mundano que continuamente está coqueteando en las puertas de la iglesia, ¿verdad? Y que son formas de pensar y filosofías que están todo el tiempo intentando entrar, son una forma de yugo desigual que nosotros estamos llamados a resistir. Por otro lado, el descuido de la adoración a Dios y apartar un día de cada 7 parece algo que hoy está como mandado a recoger. Pero hermano mío, el Señor estableció en la manera en que nos creó
que el hombre habría de trabajar 6 días, pero debía apartar uno de ellos para la adoración. Y no estamos hablando aquí de que vamos a llevar esta práctica al extremo de algunos que no reciben dinero, que no caminan más de 1 milla, que no se miran al espejo para no verse algo donde rasurarse y hacer trabajo, como hacían los fariseos en el tiempo del Señor Jesucristo, que solo llevaban cierta cantidad de pesos para no quebrantar el día de reposo. No estamos hablando de llegar a ese extremo, pero no podemos ser tan livianos con respecto al día del Señor, sobre todo considerando que el día del Señor es algo establecido en los mandamientos de la ley de Dios. El 4º mandamiento tiene que ver con trabajar 6 días y apartar uno de cada 7 para dedicarlo a la adoración a Dios. Pero hermano, a veces es tan fácil negociar el día del Señor y lo vemos como un estorbo en nuestra vida. Ay, no, domingo, ay. Y en esta ajetreada carrera por la avaricia, por el dinero, decimos, ojalá todos los días fueran hábiles. Me gusta trabajar, me gusta producir. Este tema de un domingo sin trabajar, ¿qué es eso? Cosas que uno escucha por ahí en la calle, ¿no? Pero que poco a poco van permeando el pensamiento cristiano. Y vemos el día del Señor de nuevo como un estorbo en nuestra ajetreada vida. Pero mi hermano, nosotros reflejamos lo importante que es el Señor para nosotros en el tiempo que dedicamos a sus asuntos. Y si en la semana no es importante para nosotros separar un día de cada 7, ¿cuál es el papel de Dios en mi vida entonces? O sea, ¿cómo puedo yo medir la importancia de Dios en mi vida si yo no estoy dispuesto siquiera a rendir mi tiempo al Señor? Dios hasta en su gracia común diseñó el mundo de tal manera que funcione 6 por 1. En la Francia democrática una vez intentaron quitar la semana de 7 días y convertirla en... fue un arreglo que ellos hicieron con tal de eliminar los domingos. Eso fue un fracaso. Porque Dios hasta en su infinita sabiduría diseñó al mundo para que cierre los domingos y que el hombre pueda dedicarse al descanso y a la adoración. ¿Qué tanto te hace falta no congregarte y no estar con el pueblo de Dios cuando no estás con el pueblo de Dios? ¿Qué tan fácil es para ti negociar el día del Señor? ¿Qué tan fácil es? O sea, no sé si de pronto pasa a veces como esos niños que no les gusta ir a la escuela y empieza a escuchar a las 6 de la mañana que el agua está cayendo en el techo. ¿Tú sabes lo que es eso? Mami, tú sabes que cuando llueve no hay clase en el colegio. Como ese alivio de, ay, que gracias a Dios me siento como con dolor de cabeza y voy a tener una buena excusa para no ir el domingo a la iglesia. Ay no, gracias a Dios estoy como con el cuerpo calientico, ya me sentí resfriado, no voy a ir el domingo a la iglesia. Ay, gracias a Dios me enturnaron este domingo. Hermano, ¿qué tanto lamentas de verdad? ¿O qué tan negociable para ti es el día del Señor? El pueblo de Israel, una de las cosas que Dios le reprochó con toda su fuerza fue haber abandonado el día de reposo y haber trivializado la adoración a Dios, porque lo que estaban comunicando es: a nosotros no nos importa Dios, punto. Nos importa nuestra vida, nos importa lo que hacemos, me importa lo que puedo producir, lo que puedo trabajar, pero Dios no me importa. No tengo tiempo para Dios, era lo que el pueblo de Israel estaba diciendo. Y ellos sabían que por esa causa había venido el juicio de Dios y ahora estaban diciendo: prometemos no negociar, no abrir las puertas de la ciudad, no recibir dinero. Prometemos que ese día será un día en el que nos consagraremos a la adoración al Todopoderoso. Guardar el día del Señor, y lo voy a decir
enérgicamente, hermano mío, es un mandamiento que no podemos arrancar de la Biblia. Como no matar, como no robar, como no mentir, como no codiciar la mujer del prójimo, como amar a Dios sobre todo, guardar el día del Señor. De nuevo, es cierto que no lo guardamos en todos los términos en que los judíos lo hacían. No se trata ahora de empezar a pensar, no voy a recibir dinero, no voy a traficar, no voy a caminar, no voy a... porque le atribuiríamos un aspecto legalista al día del Señor. Pero yo debo comunicar algo de qué tan importante es Dios para mí en la forma en que su día es importante para mí. Y esto que voy a decir, también lo voy a decir enérgicamente. No permitan que no congregarse se convierta en una costumbre, porque les aseguro que es el comienzo de una tragedia espiritual. Ahí es donde comienza la tragedia espiritual del creyente, en abandonar el oficio de reunirse con el pueblo de Dios. Y fijémonos, en tercer lugar, cómo ellos todos asumieron un compromiso con servir en la casa del Señor. Ya lo mencionamos. Ya no eran solo los levitas, tampoco eran los sacerdotes. Ahora todo el pueblo estaba comprometido con servir en la casa del Señor. Los levitas seguían estando en el templo, los sacerdotes seguían ofreciendo el sacrificio, los cantores seguían siendo los cantores, pero el resto del pueblo estaba involucrado. ¿Cómo? Llevando leña. El pueblo estaba participando continuamente, llevando madera para el sacrificio. Todos podemos involucrarnos de una manera u otra con las cosas del Señor. No todos lo haremos de la misma manera porque no todos tenemos los mismos dones, pero todos podemos comprometernos en contribuir para la adoración y para que el nombre del Señor se extienda. Pero ese cuidado del templo y ese compromiso con la pureza no era el único capítulo de esta constitución espiritual de la nación de Israel. Hay un capítulo 2 del templo y la adoración, que fue también parte de ese compromiso. Ya vimos el primero, que era sobre la pureza, básicamente, y el guardar el día del Señor. Ahora veamos el compromiso que ellos hicieron con el templo y la adoración. Versículo 30. ¿Están ahí? Aquí está, en versículo 35. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y nuestro ganado, como está escrito en la ley, y que traeríamos a los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Señor, y que traeremos también las primicias de nuestra masa, nuestra ofrenda y los frutos del árbol y del vino y el aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y los levitas recibirán la décima de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo de diezmo a la casa de nuestro Dios, a la cámara de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Aquí está el segundo capítulo de esta resolución que, como dije, tiene que ver con la adoración y con el templo. Artículo primero. Llevaremos las primicias de toda la producción y de sus hijos, de nuestros hijos. Acuérdense ustedes que no era que cada primer hijo lo llevaban para que lo mataran. Llevar la primicia de los hijos era que sustituían eso por una ofrenda y decían, esta ofrenda es por mi hijo primogénito. Entonces, era la ofrenda del primogénito. Estas primicias tenían el propósito de suplir ración de alimentos para los sacerdotes y los que estaban en el templo, debido a que ellos, escuchen, no, y ustedes lo saben, los sacerdotes y los levitas no tenían porción de tierra.
Así que ellos no cultivaban. ¿Ellos a qué estaban dedicados? Al templo. Pero ellos eran seres humanos con procesos orgánicos humanos. Eso significa que les daba hambre. Y además de eso también tenían hijos y esposas que tenían a su vez también procesos orgánicos y biológicos normales y que debían ser suplidos. Entonces el método que Dios usó fue que el pueblo a través de las primicias y de las ofrendas pudiera llevar cada uno de a poquito y constituir toda la ración que los sacerdotes necesitaban para seguir ministrando. Artículo 2, prometemos llevar ofrenda, versículo 37, de lo mejor del vino, de lo mejor de la fruta, de lo mejor del aceite. Prometemos llevar, además de primicias, ofrendas. No se asuste, porque alguien está diciendo aquí como que, hablando de primicia en enero. ¿Con qué irá a salir el pastor aquí? Estamos leyendo la Biblia, pero tranquilo, baje los guantes, relájese. Artículo 3. También prometemos llevar diezmo en todas las poblaciones rurales, no solo en el templo. Ese impuesto, acuérdense ustedes que el diezmo era un impuesto, un tributo económico, y estaba destinado para 3 propósitos: el sostenimiento de las festividades, el sostenimiento de los levitas, no de los sacerdotes, de los levitas, y el sostenimiento de las viudas y de los huérfanos. Así que ellos están diciendo, nos comprometemos a llevar el diezmo y a recolectarlo, no solo en la ciudad de Jerusalén, sino afuera de la ciudad de Jerusalén. Todo eso, dicen ellos, bajo la debida supervisión de un sacerdote. Y todo eso con la transparencia necesaria para que los levitas no abusen de su posición, quitándole a la gente más de lo que le debe quitar, y que tampoco el pueblo descuide sus obligaciones con los levitas. Qué interesante este elemento que introduce Nehemías aquí, porque en parte el diezmo en Israel se había convertido en un elemento de corrupción. Algunos levitas se aprovechaban de eso. ¿Ven? Eso no es nuevo. Se aprovechaban de eso y usaban el diezmo para su beneficio, y en otras ocasiones los levitas eran descuidados en su ración y la gente se hacía el loco. Entonces, ¿qué dijeron ellos? El sumo sacerdote o un sacerdote de Aarón va a estar pendiente, vigilando que todo ese proceso se desarrolle de la manera más transparente. Cuando el diezmo se lleve, se apartará y se pondrá en la cámara donde todo el mundo sabrá cuánto hay. Era un proceso, como dije, transparente. Y artículo 4, ellos se comprometieron a no descuidar el templo del Señor. Note que este artículo 2 o este capítulo 2 de esta resolución tiene que ver con sus compromisos con el templo, en este caso con los sacerdotes y con los que ministraban. ¿Por qué ellos hacen esta resolución? Porque en el pasado, precisamente a causa del descuido que ellos tenían para proveer a los que ministraban en el templo, los levitas y los sacerdotes, al sentirse con hambre por sus necesidades orgánicas y biológicas naturales, tuvieron que abandonar el templo. Es decir, que ellos iban un día a ofrecer sacrificio y no salía el sacerdote. Buenas, no hay nadie. ¿Y dónde está el sacerdote? Está trabajando. Se fue a cultivar porque no tiene. Y los levitas también porque no hay. Y en vista de ese problema, no había sacrificio. Y entonces te imaginas a las 12 tribus, está bien que trabajen los mantenidos eso. Eso de estar nosotros también proveyendo, por eso está bien que trabajen. El problema con el estar bien que trabajen era que quién ofrecía los sacrificios por el pecado. Quién mantenía el altar del fuego del altar encendido. Quién presentaba las oraciones del pueblo con incienso delante del Señor todos los días. A ellos no les importaba la adoración y por eso no se comprometían para que la adoración permaneciera en el templo. El problema no era un problema de dinero, el problema era un problema que simplemente sentían que no tenían que resolver ninguna deuda de pecado. Y por eso abandonan la casa del Señor. Así que ahora ellos dicen, esta parte es importante. Y si hay algo que debemos proteger es que en la casa del Señor los levitas y los sacerdotes estén trabajando continuamente y nos vamos a comprometer a sostener ese trabajo. Incluso hicieron ajustes en la cantidad que daban porque la situación económica no era la misma que cuando ellos eran una nación poderosa.
así que hicieron ajustes para que ellos no llevaran toda la cantidad que antes se les pedía, sino la cuarta parte. Porque la situación económica los llevó a tener que hacer ese reajuste, pero que debía estar haciéndose todo el tiempo. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Dios estableció, como dije, ese sistema de ofrendas, pero también de un impuesto obligatorio para que toda la nación y ellos estaban retomando ese compromiso y yendo incluso más allá. Es cierto que nosotros hoy no tenemos esa misma demanda. Nosotros hoy no tenemos el diezmo como un impuesto nacional porque no tenemos un sistema de sacrificio que se parezca al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Pero nosotros vemos por pasajes del Nuevo Testamento que hay cosas que siguen vigentes para nosotros como iglesia hoy que requieren del sostenimiento del pueblo de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo equiparó el trabajo pastoral al trabajo de los levitas cuando dijo que los que predican el evangelio, que vivan del evangelio, no pongáis al bozal, al buey que trilla, y aquellos que están involucrados en las cosas santas o en la palabra del Señor también deberían comer de las cosas santas. Y Pablo lo está haciendo, primero a los Corintios capítulo 9, en el contexto de pedirle o de dejarle claro a los corintios que ellos estaban llamados a participar con sus ofrendas para el sostenimiento de quienes les servían en el Señor, de quienes proveían cuidado pastoral para ellos. Y en verdad, hermanos, casi siempre uno tiene que hacer la aclaración en un pasaje como estos, que es una pena que algunos hayan usado este principio y lo hayan pervertido hasta el punto de usar las ofrendas de la iglesia como si fueran su patrimonio. Y en armonía con eso, explotan a la gente, la manipulan emocionalmente y usan pasajes sacados del contexto para quitarle a la gente hasta lo que no tienen. Y eso no es algo que va de acuerdo con la palabra del Señor. Porque no es el trabajo de los pastores obligar a las ovejas a que den dinero. Es un compromiso de cada creyente de contribuir a lo que nosotros sabemos es el llamado del Señor para sacar o para llevar a cabo su obra. Entonces, el hecho de que el principio haya sido pervertido no quita el principio de la Biblia. El principio está ahí y sigue siendo un llamado para nosotros a asumir ese compromiso. En cuanto al diezmo, algunas personas usan el diezmo todavía como una medida mínima sobre la cual dar, con el entendimiento de que si en el Antiguo Testamento estos hombres sin Cristo usaban el diezmo como una medida obligatoria, pues mucho más ahora para nosotros sería una medida de piso, en la que nosotros decimos, mira, a partir de aquí va mi generosidad. Sin embargo, no es una medida obligada, como que mira, si fulano no dio exactamente esa parte, entonces tú puedes ver personas que están como que, hermano, ¿cuánto ganas tú? No, yo gano 2.250.000. Ok, entonces tu diezmo debería ser 225.000 pesos. Y están todo el tiempo encima, pendiente a ver si el hombre está dando eso o no lo está dando. Wow, ¿acaso estamos frente a un sistema de tributo aquí? Entonces hay comisiones de DIAN dentro de las iglesias. Hermanos con el don de rastrear no dadores. Pero yo pienso, hermano, que si el evangelio no es suficiente para incentivar nuestra generosidad, ¿qué lo va a hacer? Si el evangelio no motiva mi generosidad, hermano, no habrá nada que lo motive realmente. Y ahora nosotros tenemos precisamente esa motivación. No necesitamos aquí un tiempo especial para orar por la ofrenda, parar el culto y poner aquí al hermano más versado en las palabras a que trate de persuadir a los hermanos. Hermano, ora tú por las ofrendas, que tú tienes como el poder de convencimiento. Entonces, momento especial, música de fondo ahí y todos, hermanos, aquí vamos a orar por las ofrendas ahora y aquí te va esta palabra. No, cada uno de nosotros debe dar como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque dice la palabra, Dios ama al dador alegre. Y tranquilos, nosotros no tenemos una comisión de perseguidores de no dadores. El Señor conoce nuestros corazones, ¿verdad? Pero creo que esto es algo que podemos considerar como una aplicación contemporánea
de este pasaje. Ahora bien, miren cómo el Evangelio termina siendo la motivación de todo. Ellos estaban interesados en recuperar la santidad con el propósito de agradar a Dios y la pureza con el propósito de ser el pueblo de Dios. Estaban interesados en preservar el culto y la adoración y los sacrificios porque era la forma de lidiar con el pecado. Y nosotros tenemos ese problema resuelto en Cristo Jesús. El Señor nos ha provisto en Cristo el sacrificio perfecto, de modo que ya no dependemos de ese sistema. Pero en cierta manera sí somos llamados a hacer que ese sacrificio de Cristo sea dado a conocer, de modo que todo aquel que pueda mirar en Cristo pueda obtener el perdón de pecados. Y ese es el compromiso que nosotros debemos tener. Entonces nuestro dinero, nuestro tiempo, todo lo que nosotros hacemos, nuestro compromiso con la pureza debe perseguir ese mismo propósito. En el caso de Israel, ser puros y santos y que los sacrificios se mantuvieran porque ellos eran la nación de Israel y eso habían sido llamados. Nosotros tenemos ese llamado hoy de manera mucho más completa, ser puros y santos y dar a conocer el nombre del Señor porque ese es nuestro llamado, que Cristo se ha dado a conocer, que el Evangelio se ha dado a conocer. Así que eso debe ser lo que impulse nuestro compromiso y que el Señor nos ayude, hermanos míos, a involucrarnos en su obra y a contribuir para que el mensaje del Evangelio siga siendo predicado. Ese sí debe ser un compromiso de nosotros. Queremos que el Evangelio del Señor siga siendo predicado. Ahora, como pueden ver, estas resoluciones no están lejos de nosotros, porque pudiéramos estar pensando días de reposo, llevar leña, no dar hijas en casamiento. Eso se ve un poco lejos, pero fíjense cómo la palabra de Dios, siendo consistente, tiene relevancia para nosotros en el día de hoy. Y ese es el llamado, hermanos míos, a que no tengamos temor de asumir estos compromisos delante del Señor para la gloria de Dios. Y si hay alguien aquí sin Cristo, esto es exactamente la esencia de ser cristiano, amigo mío. No se trata de vivir una vida con una lista negra y blanca de cosas que hacemos y otras que no hacemos. Se trata de ver a Cristo y a través de Cristo vivir nuestra vida para la gloria de Dios. Y en esa vida que nosotros vivimos hay cosas que dejamos de hacer porque ofenden a Cristo. Y en esa vida para la gloria de Dios hay cosas que hacemos porque dignifican la gloria de Cristo. Y eso es lo que nos mueve. No un sistema de reglas, nos mueve el amor de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Y eso es lo que nos lleva a vivir resueltamente cada minuto de nuestra vida. Así que mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, eso es la fe cristiana. Y yo te invito para que tú vengas a Él hoy en arrepentimiento y fe. Oremos. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos a ver a la luz de este pasaje, Señor, el compromiso de Israel contigo, de vivir en santidad y de preservar el culto y las ordenanzas. Compromiso que nosotros no vemos lejos, Señor, porque tú nos has llamado a lo mismo, a vivir para la gloria de tu nombre, a hacerlo todo para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a ser presos de esta verdad y que podamos, Señor, movidos por ella, resolver, Señor, ser santos, vivir en pureza, proclamar el nombre de Cristo y usar nuestros dones y talentos y nuestros recursos para que el Evangelio del Señor sea dado a conocer, para que siga siendo predicado en todas las naciones y para que tu nombre sea conocido. Esa es nuestra motivación. El Evangelio nos motiva. Gracias te damos. A ti la gloria, Señor. Amén.